¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en la historia que se esconde detrás de las grasas que consumimos a diario? Desde el aceite de oliva en la ensalada hasta la mantequilla del pan, los lípidos han sido una constante en nuestra civilización. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en su fascinante relato, desde sus usos más remotos hasta los descubrimientos que revolucionaron la ciencia. Para recorrer esta historia, tenemos una hoja de ruta muy clara. Primero vamos a descifrar su código químico, lo más fundamental. Después, haremos un viaje en el tiempo para ver su papel en la historia. Luego, entenderemos cómo son el combustible de nuestro cuerpo, analizaremos cómo evolucionó nuestra dieta y, para cerrar, conectaremos todo con la salud en el mundo actual. Y bueno, arrancamos nuestro viaje en el siglo XIX. En esa época, para la ciencia, la grasa era, solo grasa, una sustancia simple. Pero algunos científicos empezaron a hacerse una pregunta clave: ¿de qué está hecha realmente? La respuesta iba a cambiarlo todo. Lo que pasó en el siglo XIX fue, sin exagerar, una auténtica revolución. Fíjense, en menos de 100 años pasamos de no saber nada a entender la compleja realidad química de las grasas. Y todo fue gracias a una seguidilla de descubrimientos de mentes brillantes como las que vemos aquí. El primer gran paso lo dio el químico francés Michel-Eugène Chevreul. Él fue quien demostró que la grasa no era una sustancia única y elemental, no. Descubrió que era una combinación de dos cosas, una molécula de glicerol y unos compuestos a los que él mismo bautizó como ácidos grasos. Este hallazgo fue pero tan fundamental, que de paso le sirvió para explicar por fin cómo funcionaba el jabón, ese proceso que llamamos saponificación. Y lo más increíble es que esta química tan compleja no solo ocurría en los tubos de ensayo de un laboratorio. Poco después, Claude Bernard demostró que nuestro propio cuerpo es un químico espectacular. Descubrió que el jugo del páncreas podía hacer exactamente lo mismo que Chevreul: romper las grasas. Este fue el nacimiento de la fisiología de los lípidos, la primera prueba de que nuestro cuerpo realiza su propia digestión química. Perfecto. Ahora dejemos por un momento los laboratorios del siglo XIX y viajemos mucho más atrás en el tiempo, porque antes de que supiéramos qué eran, los lípidos ya estaban moldeando nuestra civilización de maneras sorprendentes. La versatilidad de las grasas en el mundo antiguo es simplemente asombrosa. No eran solo comida, para nada. Eran el combustible que iluminaba la noche en las lámparas de aceite. Eran un ingrediente clave para que las pinturas en las cuevas duraran milenios, y fueron la base de una de las primeras industrias, la del jabón. ¡Increíble! Y aquí vemos algo fascinante, un claro ejemplo de desarrollo paralelo. Diferentes civilizaciones sin contacto entre ellas, en rincones opuestos del mundo, llegaron a la misma conclusión. Los aceites vegetales eran un tesoro. En Mesopotamia fue el sésamo, en China la soya, en el Mediterráneo la oliva. Cada cultura, por su cuenta, descubrió y cultivó estas fuentes de energía concentrada. Bien, ya vimos la historia antigua, ahora volvamos a la ciencia, pero desde otro ángulo, la fisiología. Este es el momento en que empezamos a entender no solo qué son los lípidos, sino por qué son tan increíblemente importantes para que estemos vivos. Este simple 2X representa un cambio de paradigma total. Fue en 1866 que Edward Franklin demostró que, gramo por gramo, las grasas son una fuente de energía mucho más densa. De hecho, más del doble que los carbohidratos. Esto no era un detalle menor, redefinió por completo la nutrición. De repente, las grasas pasaron a ser vistas como un combustible de altísimo rendimiento para el cuerpo. Este entendimiento se construyó en 3 pasos clave. Primero, William Prout las puso oficialmente en el mapa, junto a las proteínas y los carbohidratos. Luego, Francis Benedict probó que no eran solo una reserva de energía, sino que nuestros músculos las usan activamente. Y la cereza del pastel la puso Frederick Hopkins, al descubrir que las grasas eran también el vehículo de sustancias vitales, lo que hoy llamamos vitaminas. Y esto nos lleva a una de las teorías más espectaculares sobre nosotros mismos. Nuestro cerebro, a lo largo de millones de años, triplicó su tamaño. ¿Cómo fue posible ese salto evolutivo tan enorme? Una de las hipótesis más fuertes apunta a la dieta, específicamente a un mayor consumo de pescado y mariscos. ¿Por qué? Porque son ricos en ácidos grasos omega 3, los bloques de construcción esenciales para el cerebro. Básicamente, la idea es que estos lípidos nos dieron el material necesario para construir un cerebro más complejo. Bien, esto nos lleva a un contraste dramático. Nuestro cuerpo fue forjado por un tipo de dieta durante cientos de miles de años, pero en lo que evolutivamente es un parpadeo, esa dieta cambió de forma radical, y vamos a ver qué significa eso. Solo hay que ver esta comparación para entender la magnitud del cambio.
Nuestros ancestros paleolíticos obtenían más o menos un 25% de su energía de las grasas. Hoy, esa cifra supera fácilmente el 40%. Pero no es solo la cantidad, es la calidad. Ellos consumían grasas de animales de caza, magros, nosotros de ganadería industrial y aceites ultraprocesados. Esto ha creado un desequilibrio brutal, especialmente en la proporción de omega 6 y omega 3, que pasaron de estar balanceados a tener un exceso enorme de omega 6. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Podemos identificar dos grandes puntos de inflexión. El primero, la revolución neolítica, cuando empezamos con la agricultura y la ganadería. Y el segundo, mucho más reciente y violento, la revolución industrial, que inundó nuestra dieta con grasas de una forma nunca antes vista. Nuestra genética simplemente no ha tenido tiempo de adaptarse. Y así, inevitablemente, llegamos al día de hoy, a examinar las consecuencias de este cambio tan acelerado en nuestra alimentación y a entender el complejo papel que juegan los lípidos en nuestra salud actual. Ante este panorama, las grandes organizaciones de salud mundiales han llegado a una especie de consenso. La recomendación general es que los lípidos representen alrededor de un 30% de nuestra ingesta de energía total. Es un intento de buscar un punto medio, un equilibrio que respete nuestra biología en el mundo en que vivimos. El problema es que cuando ese equilibrio se pierde, las consecuencias para la salud son serias. El exceso o el desbalance en los tipos de grasa que consumimos hoy está directamente relacionado con muchas de las enfermedades crónicas que definen nuestra era, desde problemas cardiovasculares hasta desórdenes en nuestro sistema inmune. Y aquí llegamos a una de las ideas más potentes de la ciencia actual. Hay que entender que los lípidos no son solo calorías, no son energía inerte, son moléculas biológicamente activas. Ciertos ácidos grasos actúan como mensajeros entre células e incluso, y esto es alucinante, pueden influir en la expresión de nuestros genes. Es decir, pueden ayudar a decidir qué genes se encienden y cuáles se apagan. Las grasas que comemos pueden, literalmente, dialogar con nuestro ADN. Y es increíble cómo todo este conocimiento científico de vanguardia nos regresa a una frase de hace más de 2000 años. Hipócrates, el padre de la dietética, ya lo intuía. Hay una conexión inseparable, profunda y real entre lo que comemos y cómo nos sentemos. La ciencia moderna no ha hecho más que confirmarlo. Y cerramos con una reflexión que se basa en el llamado principio de incorporación, la idea tan simple como profunda de que la comida que ingerimos se convierte literalmente en parte de nosotros. Cada una de nuestras células se construye con los materiales que le damos, y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena con todo lo que hemos visto. ¿En qué nos estamos convirtiendo con lo que comemos hoy en día?